Capítulo 496. Una llamada de ayuda. Desde el punto de vista de Tessia Aralit. Ella va a ser increíble, dije sonriendo. Mis dedos rozaron las hojas suaves de un árbol joven casi tan alto como yo. Vara ya era poderosa, pero viendo cómo puede alcanzar el maná ahora, me volví hacia mi abuelo. Sabía que estaba entusiasmada, pero no pude evitarlo. Ha dominado su integración con tanta dignidad. El abuelo Virión se rió entre dientes mientras vertía agua de un pico sobre una plántula fresca. Me alegra saber que está bien de salud. Es la primera persona que experimentó la integración en la memoria de nuestra era moderna. Como había evitado mencionar a Cecilia, seguí su ejemplo. Vare se ha recuperado bien, sí. La experiencia parece haber roto un poco el hielo de su personalidad también. Parece haber descubierto cierta afición por los dulces durante su recuperación. Me eché a reír a carcajadas al recordar haber visto a la estoica Lanza con azúcar en polvo cubriéndole los labios. Ella te da esperanza. Me sentí atrapada, como una espada dentada sacada de su vaina. Supongo que no lo había pensando así. Pero sí. Mi mirada se volvió hacia las plantas. Tomé mi propia regadera y seguí humedeciendo la tierra cultivada en la que crecían. En este momento, parece que arte es todo lo que se interpone entre nosotros y la crueldad de los Asura. Sé que Vara y no es tan poderosa como eso, pero verla trabajar tan duro para mejorar, incluso a su nivel, me hace sentir mejor sobre nuestras posibilidades. Vairian dejó la lata en el suelo y podó algunas ramas débiles de los árboles más grandes. Cuando terminó, se puso de pie con las manos en las caderas y contempló el arboreto con orgullo. El suelo es tan potente como Arthur describió. Imagínate el crecimiento si estos árboles tuvieran una ventilación adecuada y luz solar. Sonriendo, su atención se fijó en mí. Sabes que no estaba hablando del futuro, Tessia. Estaba hablando de tu futuro. Me mordí el labio cuando se acercó a mí. Sus manos se posaron suavemente sobre mis hombros y me miró profundamente a los ojos. Está bien, pequeña. No tienes por qué sentirte culpable. Has tocado el poder real, y lo quieres recuperar, porque quieres estar al lado de Arthur y no detrás de él. No hay nada de malo en eso. Se me hizo un nudo en la garganta. Me incliné hacia adelante y rodeé con mis brazos al abuelo Vairian, apoyando la cabeza en su pecho. ¿Cómo puedes saber lo que estoy pensando si ni siquiera yo lo sé? Él se burló. Nunca has podido ocultarme nada. Como estos retoños, te vi crecer desde una pequeña semilla. He estado ahí para cada éxito y cada error. Eres lo mejor de tu madre y tu padre, y el corazón que late dentro de mi pecho. ¿Cómo podría no saber lo que piensas? Te amo, abuelo, dije sin aliento y con las mejillas mojadas por las lágrimas. Me dio unas palmaditas en la cabeza como cuando yo era niña. Y yo te amo, Tessia. Se aclaró la garganta, me tomó de los brazos y nos separó un paso. Ya hemos pasado por suficientes zarzas emocionales. Hay trabajo por hacer. Necesitamos. Se quedó en silencio y se volvió hacia la entrada. Un par de segundos después, Byron voló hacia la caverna y aterrizó justo más allá del borde del arboreto. El humano Lanza no disminuyó la velocidad para saludarnos a ninguno de los dos. Hay noticias de Alacria. Los lords enanos han convocado un consejo y quieren que asistas. Vairian le dirigió a la Lanza una media sonrisa grave. ¿Quieres decir que exigen que asista? Ahora que la guerra parece haber terminado para siempre, los enanos se vuelven más audaces, y más inquietos, con los elfos que quedan. Byron asintió y se pasó una mano por el pelo rubio sedoso. El sentimiento que llevó al ataque a los alacrianos no ha desaparecido por completo. Aunque no te quisieran en el consejo, Vairian, me temo que te necesitan. Como voz de la razón, suspirando, Vairian se sacudió el polvo y se dirigió hacia Byron. Se detuvo después de unos pocos pasos y me miró. ¿Podrías elegir algunos sujetos para nuestro próximo traslado a Lenoir? Saria Triscan está ansiosa por comenzar otro bosque. En realidad, preferiría ir contigo, respondí. Después de mi reciente visita a Tistín, bueno, me gustaría participar más. Me quité los guantes de cuero, los arrojé junto al resto de nuestras herramientas, conjuré una ráfaga de viento para que soplara la suciedad que aún se pegaba a mi abuelo y a mí, y lo miré expectante. Sabía que no rechazaría mi pedido. Me había estado presionando suavemente para que saliera de la caverna y me involucrara más, que era en gran medida la razón por la que había ido a Tistín en primer lugar. Mi abuelo sonrió y le hizo un gesto a Byron para que liderara el camino. Vairian ya me había estado poniendo al día sobre la política de Vildorial, Darvid y Caten en general. Los enanos respetaban a mi abuelo, pero estaban resentidos por la insistencia de Arthur en que Vairian actuara como comandante de los esfuerzos defensivos de Darby en las últimas semanas de la guerra.
La nación enana todavía estaba muy fracturada después de la traición de los Greysunders y el conflicto civil posterior, y tanto los lords enanos como la gente estaban hambrientos de liderazgo dentro de su propia raza. El problema de qué hacer con los elfos y los alacrianos, un problema, solo en la Cámara del Consejo, ya que casi todos los refugiados elfos habían abandonado Vildorial antes del asalto final de Alacria, y los propios alacrianos habían sido enviados a casa, seguía dividiendo a los enanos por la mitad. Encontramos que la sala del Consejo ya estaba llena de voces. Durgar Silvercell, que había ocupado el lugar de su padre mientras Daglun se recuperaba de sus heridas, se había levantado y estaba apuntando con el dedo a la cara de Lord Eardborn. Y más allá de eso, por esos asesinos. Esto no es asunto nuestro. Skarne Eardborn, el primo ceñudo de Mika, estaba vigilando la puerta. Dio un paso adelante con una mano en su arma. No conocía a los Silversales, pero había luchado junto a Skaarn y su hermano, Horfels, en el Enor antes de mi captura. Apoyé mi mano sobre la suya. Él miró con fiereza a Durgar, pero mantuvo su posición. Amigos, dijo Bairiaun, lo suficientemente fuerte como para interrumpir la discusión. La cámara, el interior de una enorme geoda que reflejaba un caleidoscopio de colores, quedó en silencio. Durgar se acomodó la túnica y regresó a su asiento. Carnelian Eardborn observó a Durgar con atención y luego hizo un gesto de bienvenida hacia el abuelo y hacia mí. Una mujer estaba de pie a la cabecera de la mesa donde estaban sentados los demás. Desde atrás, tenía el pelo largo y rojo fuego. Iba vestida con sencillez, con ropa de viaje de cuero. Al oír la voz de Bairian, se dio la vuelta. Mi corazón se detuvo. Estaba de pie entre una multitud de cuerpos apretados, tan apretados que me mantenían en pie mientras yo luchaba por respirar. Una voz melosa resumaba por la plaza de la ciudad. Pilares de piedra se alzaban en lo alto. El pelo rojo ondeaba como llamas danzantes mientras ese mismo rostro nos miraba. A su alrededor, cuerpos. Cuerpos sobre púas de metal negro. Blaine y Priscilla Glader y mis padres. Miré a los ojos a la mujer que había paseado los cadáveres de mis padres por Dicaten mientras defendía la divinidad de Agrona. Virion estaba hablando. Dio un paso adelante y tomó la mano de la mujer. Ella respondió, con su tono meloso cada vez más débil, desesperado. No lo sabía. Quería apartarle las manos de un manotazo. Para. Por supuesto que lo sabe, me respondí. Conocía el papel de la ira Dreide en la guerra, tanto antes como después de ceder la regencia de Dicaten a Artur. Al parecer, ella había hecho mucho por Dicaten. Las palabras que intercambiaron finalmente cobraron significado en mis oídos. La ira Dreide. Has recorrido un largo camino y tan poco tiempo después de marcharte. ¿De qué se trata todo esto? Bairian, me alegro de que estés aquí. Por favor, Sera necesita tu ayuda. Carnelian Eardborn gruñó. Estábamos discutiendo nuestra respuesta antes de que llegaras, Bairian. ¿Qué es lo que nos pides que hagamos? Le preguntó el abuelo a la mujer. La ira sacudió la cabeza, su cabello rojo ondeando como una bandera en llamas. La explosión casi mató a Seras y Silrit, pero no estaba dirigida. Aparentemente, mató a la guadaña Aragot Britra y a muchos otros más. La lanza Mika chasqueó la lengua. Se quedó de pie junto a su padre con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Dejamos que tu gente se fuera a casa en contra de nuestro buen juicio, interrumpió Durgar, levantándose a medias de nuevo. Ahora, piden ayuda porque encuentran su hogar inhóspito. Tienes suerte de que no hagamos marchar a nuestros soldados directamente a través de esos portales y... No tienes ese tipo de autoridad, muchacho, dijo una mujer enana, golpeando la mesa con la mano. Por favor, Miss Lords. La voz del abuelo resonó en los cristales de colores. Los lords enanos se quedaron en silencio. Le hizo un gesto a la ira para que continuara. Lady Caeradenor esperaba que su mensaje llegase a Vildorial antes de que Artur se marchase, dijo la ira con un dejo de amargura en la voz. Él necesita saber qué está pasando. Perfecto, deja que el regente se encargue, dijo Daimor, el más joven del clan Silvercell, mientras imitaba cómo se quitaba la suciedad de las manos. Carnelian tarareó pensativamente. Estoy de acuerdo. Se dirigió a Bairian y añadió, ¿sabes cómo podemos enviarle un mensaje al regente Leishwin? Tenemos un Azur aquí mismo en la ciudad, dijo la lanza Mika, señalando hacia abajo a través del suelo. Se refería a Arenkein, por supuesto. Si alguien puede llegar a Peotus para entregar un mensaje, ese es él. Con permiso, Durgar envió un mensajero a buscar a la Azura y se agregaron 2 sillas a la mesa para Bairian y para mí. Byron se paró detrás de Bairian. La ira se quedó de pie a la cabecera de la mesa. La sorpresa de verla se había disipado lentamente a medida que los lords, Bairian y la ira hablaban. Seguí su conversación en una especie de fuga, escuchando,
pero sin absorber. En el silencio increíblemente incómodo que se instaló en el salón de los lords, mi mente se convirtió en un lento y confuso caos de pensamientos. El Azura llegó más rápido de lo que había previsto. Aunque había oído que le gustaba volar en un asiento conjurado como un trono, entró en el salón de los lords por sus propios medios, pisando sin dudarlo las piedras flotantes que conducían a la gran mesa. Sin preámbulos, colocó las manos sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y dijo simplemente, que, tenemos que enviarle un mensaje a Arthur. Fue mi abuelo quien respondió. ¿Puedes ayudarnos? No, Renkein se enderezó, giró sobre sus talones y se alejó. Por favor, Lord Kein, dijo la ira, dando un par de pasos vacilantes detrás del Azura. Es literalmente una cuestión de vida o muerte. Renkein se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Si no fuera por la increíble presión de su firma de maná, no habría pensado mucho en el hombre con solo mirarlo. Desaliñado y encorvado, el Azura no era la imagen de un poder inimaginable. Sin embargo, cuando su mirada me recorrió, se me erizó el vello de la nuca y se me puso la piel de gallina. Aldir tenía los recursos para viajar entre Peotus y su mundo. Yo no. Las palabras de Renkein fueron dichas con claridad, pero se apoderaron de la habitación como si fueran una llave de estrangulamiento. Tragué saliva ante la presión, pensando si debía hacer la pregunta que me vino a la mente. Después de todo, yo era uno de los pocos que sabía que Renkein no era el único Azura en Dikaten. Aunque Cecilia ya no estaba, mi recuerdo de haber seguido a Morda en Asclepias hasta Lear permaneció. ¿Qué hay de Chul? Pregunté, sin querer decir el nombre de Mordain delante de tantos otros. Todos los presentes conocían a Chul, aunque no conocían su verdadera identidad como Fénix, pero no estaban al tanto del conclave oculto de Asuras bajo los claros de las bestias. Las espesas cejas de Eren se alzaron. Tal vez. No puedo decirlo con seguridad. Tendrías que preguntarle a Chul. Los enanos, Byron y el abuelo observaban expectantes. Los enanos, incluso aquellos que no eran hostiles a los alacrianos, parecían ansiosos por ver a alguien más tomar la iniciativa y hacerse cargo de la situación. Bairian mantuvo su rostro pasivo, pero pude leerlo lo suficientemente bien como para ver su aliento. La ira Dreide nos miró de un lado a otro. Chul, ¿por qué? Abrió los ojos como platos y vi que en ellos afloraba la comprensión. Le dijo a Aren, no puedes enviarle un mensaje o ir a buscarlo en nuestro nombre. No tenemos a nadie más a quien recurrir, maestro Kein. El Azura se volvió completamente hacia nosotros. Sus ojos, entrecerrados por la pesadez, brillaban y sus dientes rechinaban, lo que hacía que los músculos de su rostro se tensaran y aflojaran. Bien. Pero no prometo que sirva de nada. Entrecerró los ojos mientras miraba a Durgar Silvercell. Si interferís con el programa del cuerpo de bestias, se armará un infierno cuando regrese. Los Silversales y sus aliados en el consejo palidecieron ante la amenaza, la rabia y el terror que se reflejaban en sus rostros. Si bien este consejo sigue creyendo que merecemos tener voz y voto en el uso de las exoformas, es una conversación para otro día, dijo Carnelian, con la voz aún más ronca de lo habitual. Renkein asintió y el pequeño gesto tenía un tono de fatalidad. Entonces, dame tu mensaje, te lo contaré todo por el camino, dijo la ira, que había perdido parte de su nerviosismo y se había vuelto más segura. Se volvió brevemente hacia el consejo y les hizo una reverencia. Gracias por su ayuda, dijo, con un tono mordaz en la forma en que pronunció la última palabra. Renkein simplemente se encogió de hombros ante las palabras de la ira. Luego nos hizo un gesto de desdén mientras comenzaba a irse nuevamente. Me levanté de repente. Me gustaría ir contigo. Si vamos a pedir, dudé, consciente de que todavía tenía audiencia. Si vamos a pedir ayuda, un representante de Dikaten debería estar presente. Pero, ¿qué tiene que ver este chico Chul con todo esto?, preguntó Daimor Silvercell. Un par de enanos más se hicieron eco de su pregunta. Está conectado con Arthur de una manera que puede trascender los límites de nuestros dos mundos, mintió Oren con rapidez y naturalidad. Y a mí me dijo, ¿y bien? Vamos, entonces. Al parecer no tenemos todo el día, apreté la mano del abuelo. Volveré pronto, tal vez puedas hablar con Saria y nuestros modelos de prueba mientras estás allí, respondió con un guiño. Hubo una breve conversación sobre si los enanos también debían enviar un representante, a raíz de que Durgar cuestionara mi autoridad para representar a Dikaten en cualquier función oficial. Solo la lanzámica se ofreció como voluntaria, pero el consejo rápidamente le prohibió irse y la discusión murió. Renkein y la ira Dreide me dieron tiempo suficiente para recuperar mis pertenencias y luego nos apresuramos hacia la superficie. El Azura voló en su asiento conjurado mientras la ira y yo luchábamos por seguirle el ritmo. Una vez bajo el abrasador sol del desierto,
la arena bajo nuestros pies se transformó en la cubierta de un pequeño velero hecho de piedra. Me agaché y pasé los dedos por la superficie, y me quedé atónita al descubrir que no se diferenciaba de la madera que imitaba. La ira se agarró al mástil mientras el barco se elevaba por los aires y volamos por el desierto a una velocidad que pensé que incluso las lanzas habrían tenido dificultades para mantener. Ren se paró en la parte delantera del barco y observó cómo la tierra se derretía debajo de nosotros. No parece que tenga que concentrarse siquiera, dijo la ira en voz baja, apenas audible por encima del fuerte viento. Había soltado el mástil y se había acercado a la barandilla, a la que se agarró con fuerza mientras miraba hacia el suelo del desierto que se extendía muy por debajo. No respondí. Cuando ella habló, solo oí su voz suntuosa anunciando la matanza de mis padres. Yo sé quién eres, dijo después de una pausa incómodamente larga. Me apoyé en la barandilla y respiré profundamente, observando cómo las montañas se acercaban rápidamente. Debes odiarme, y no te culparé por ello. Bajo el gobierno de Agrona, fui extremadamente cruel. Sinceramente, nunca consideré otra forma de ser. Pero el miedo y la esperanza son motivadores poderosos, y el regente Leisui me ha dado muchas razones para sentir ambos. Al oír el nombre de Artur, finalmente la miré. La miré de verdad. Aunque era el mismo rostro que nos había mirado desde arriba, junto a los cadáveres de mis padres, los mismos ojos rojos claros y el pelo ardiente, no era la misma mujer. Y me sorprendió descubrir que no la odiaba. Había experimentado exactamente lo que era capaz Agrona. Solo alguien que había estado en el lado receptor de su magia manipuladora podría entenderlo realmente. Incluso si nunca había arrastrado sus garras venenosas a través de la mente de la ira Adreide, la influencia que tenía en cada lacriano no podía ser exagerada. Esto solo hizo que las personas que habían luchado contra él fueran aún más valientes. Me aparté el pelo de la cara y forcé una sonrisa. Artur es bastante bueno en eso. Yo todavía estoy tratando de vivir según su ejemplo. No te lo reprocharé. La mujer alacriana alzó las cejas hasta que desaparecieron detrás de su cabello, que ondeaba al viento. En serio. Lo siento, no quiero cuestionarlo. A veces, simplemente lo olvido. La de ligeramente la cabeza, sin estar segura de lo que quería decir. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Qué amables pueden ser los dicatianos. Se enderezó, deslizó un brazo por el mío y me tiró hacia la puerta de la cabaña. Vamos, ¿por qué no nos alejamos de este viento? Quiero saber más sobre ti, Tesia Aralit. Desconcertada, me dejé arrastrar. El viaje a los claros de las bestias fue increíblemente corto. En 2 ocasiones, Renkein defendió nuestro barco de las bestias de mana voladoras, pero la mayoría de las criaturas se mantuvieron alejadas solo por su aura. Cuando llegamos a nuestro destino, no aterrizó el barco, sino que se disolvió bajo nuestros pies. La ira y yo nos quedamos de pie sobre pequeños discos de piedra y flotamos suavemente hasta el suelo, mientras Ren hacía lo mismo en su trono. Recuerdos de Cecilia siguiendo a Mordain y Chul hasta el Haar se reprodujeron en mis ojos, y la culpa resultante me retorció el estómago. No fui yo, me recordé. Ren nos hizo flotar por un profundo barranco que desembocaba en una de las muchas mazmorras que salpicaban los claros de las bestias. Dentro, encontramos a las bestias de maná masacradas. Ren nos protegió a todos con maná y voló hacia adelante. La ira y yo trotamos para seguir el ritmo. Técnicamente podía volar, pero mi control no era perfecto, no quería rebotar contra las paredes como un pajarito maníaco que intenta seguir el ritmo de la Asura. Aunque yo, o mejor dicho, Cecilia, no había entrado en esa mazmorra, reconocí su forma. Cuando llegamos a las grandes puertas negras que daban al Hars, Ren finalmente disminuyó la velocidad. Las puertas, talladas en charwood e imbuidas de maná, tenían grabada la imagen de un fénix con las alas desplegadas y un metal que brillaba de color naranja con cualquier luz. Ren las golpeó con impaciencia. Se abrieron sin demora, revelando a un hombre musculoso que medía más de 2 metros de alto. Una bestia de maná parecía un oso que me recordaba mucho a Bo, solo que mucho más grande, estaba a su lado. Sus pequeños ojos oscuros nos perforaron uno por uno y emitió un gruñido bajo. Renkein 4, dijo el gigante, su voz era un profundo estruendo que sentí en mis huesos. Obviamente era una Asura, pero no estaba seguro de su raza más allá de eso. Había un matiz metálico en su firma de maná que se sentía similar a la de Renkein, lo que me hizo pensar que tal vez era un titán. Esta es una visita inesperada, Ren se burló. Podrías haberme engañado. La alfombra roja estaba prácticamente desplegada, porque está despejada la mazmorra, Evasir. El otro Asura ladeó levemente la cabeza calva. Mordain ha estado vigilando más de cerca que de costumbre el mundo exterior. Los exploradores necesitan un paso libre. Ren frunció el ceño pensativamente, pero no hizo ningún comentario sobre lo que dijo Evasir.
¿Vas a invitarnos a entrar o deberíamos esperar a que esta mazmorra devore el maná de los azotes y los haga nacer de nuevo? El gigante nos examinó a la ira y a mí de cerca. Estos dos huelen al clan Britra. La ira Dreide, una vez esclava de Agrona, ahora líder de su pueblo en los claros de las bestias. Es prácticamente tu vecina, Evasir. Y Tesiaralit, princesa de los elfos, presentó Oren con un acento lento. Evasir enseñó los dientes. El legado. Sé de ti. Ya no, dije, dando un paso alrededor del trono flotante de Eren. Cecilia, el legado, fue desterrada de nuestro mundo y yo recuperé mi cuerpo. Estoy aquí para pedirle ayuda a Mordain en nombre de todo Icaten. Evasir movió la mandíbula mientras pensaba en mis palabras. Así sea. Entra. Mordain sabrá de tu llegada. Pasamos por la cámara de guardia exterior y entramos en un cálido pasaje tallado en granito iluminado por candelabros de plata. Las paredes estaban verdes con enredaderas y, por un momento, olvidé que estábamos en las profundidades de la tierra. Algo en el aroma de este lugar me recordó a mi hogar de la infancia en Cestie. Este pasaje conducía a un balcón que daba a un maravilloso jardín. A pesar de estar en el interior y bajo tierra, crecían múltiples árboles imponentes. Desde el suelo hasta el techo. Respiré profundamente, absorbiendo el olor de las flores dulces y la rica y oscura tierra. Los árboles, que tenían corteza plateada y hojas de un naranja brillante, despedían un aroma picante como a canela. Pero Oren no se detuvo a oler las flores. Salió volando del balcón y atravesó el jardín, dejando a la ira y a mí corriendo escaleras abajo tras él. Un puñado de personas con ojos y cabello ardientes, los fénix, nos vieron entrar desde el jardín. Todos tenían expresiones casi idénticas de preocupación reservada. Ren miró hacia atrás y nos vio alejándonos. El suelo se levantó bajo nosotros y un disco de piedra salió disparado tras él. Me arrodillé y agarré el borde del disco, se me revolvió el estómago. A mi lado, la ira hizo lo mismo. Pasamos por amplios túneles hasta que llegamos a otra sala enorme, en lo alto. Como si se tratara de una especie de teatro, varias capas de balcones rodeaban un escenario que albergaba una gran mesa circular. Solo había una figura sentada a la mesa. Se puso de pie cuando Eren se acercó. El trono flotante se desvaneció y los pies de Eren tocaron suavemente el suelo. La ira y yo aterrizamos justo detrás de él, tropezando con la plataforma. Algo se movió desde la barandilla del balcón más cercano, un búho verde con cuernos. Reconocí a la criatura de mi época en la Academia Cyrus. Hola, Tesiaralit, dijo suavemente mientras Mordain y Eren se saludaban. Bienvenida, Leart. Bienvenidos, de verdad, repitió Mordain, rodeando a Eren y extendiendo los brazos. Había visto a Mordain a través de los ojos de Cecilia cuando atacó a Chul, pero esta era la primera vez que lo conocía en persona como yo misma. Marcas brillantes recorrían los costados de su rostro sorprendentemente juvenil, pero se atenuaban por el brillo de sus ojos, que brillaban como el sol. Su túnica dorada bordada con plumas fluía a su alrededor cuando se movía, al igual que su melena salvaje de cabello ardiente. Esta parece casi como si perteneciera a este lugar, dijo alegremente, mirando el cabello de la ira. Lady Laira de la alta sangre de Dreide, si no me equivoco. Entrelazó sus dos manos con las suyas mientras ella se quedaba boquiabierta por la sorpresa. Cuando volvió la cara hacia mí, su expresión se suavizó y adoptó una sonrisa complicada. Ah, Lady Eralit. Es un placer y un honor tenerla aquí. Mis mejillas se sonrojaron. La forma en que Lord Fénix nos hablaba y nos miraba era como si fuéramos las únicas personas que importaban en el mundo. Vengan, siéntense. Díganme por qué están aquí. Todos tomamos asientos alrededor de su mesa y la ira contó el mensaje que había recibido de Alacria, así como la discusión con los enanos en Vildorial. Mordain escuchó con mucha paciencia. No le interrumpió, ni siquiera para hacer preguntas, y parecía estar atento a cada palabra. Cuando terminó, emitió un largo y pensativo zumbido. Sentimos esta perturbación incluso aquí. Una gran efusión de maná y una hinchazón aún mayor en la fuente. Me quedé con la boca abierta mientras lo miré en estado de shock. ¿Qué? Se apresuró a decir Ren, descruzando las piernas e inclinándose hacia adelante sobre la mesa. No lo sentí. Mordain le dirigió una mirada comprensiva. Tu mirada está dirigida hacia el interior, Ren. Nosotros hemos estado mirando hacia el exterior. ¿Cómo pudo ser algo tan poderoso que se sintió en todo el océano? Preguntó la ira sin aliento. ¿Qué fue? Mordain sacudió levemente la cabeza, arrepentido. No lo sé, querida, pero admito que me da miedo. ¿Nos ayudarás entonces? Pregunté demasiado rápido. Me tragué la ansiedad y enderecé mi postura. Por favor, ¿puedes ayudarnos a enviarle un mensaje a Arthur? Mordain abrió la boca para hablar,
pero una llamarada de poder llenó la cámara y cayó sobre nosotros como un cometa. Instintivamente me envolví en mana mientras saltaba de mi asiento. Un hombre corpulento y de hombros anchos se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que hizo saltar la mesa gigante y que un candelabro rodó. El búho verde agitó las alas agitado. El hombre me apuntó con su arma, una gran esfera de hierro en el extremo de un mango largo. Las fisuras en el metal brillaban con una luz anaranjada. ¿Tú? Vuelves para terminar el trabajo, ¿no? Creo que esta vez encontrarás a alguien mucho mejor. Chul. Den, la ira y Mordain pronunciaron su nombre al mismo tiempo. Como un hombre que despierta de un sueño, Chul parpadeó y miró a los demás. Sus ojos, uno azul gélido, el otro naranja ardiente, se abrieron de par en par. Yo sentí. Mordain sonrió con ironía y arqueó una ceja. ¿Y tú creías que yo simplemente había permitido que el legado vagara sin obstáculos por el corazón de nuestro hogar? Chul tragó saliva visiblemente y bajó el arma. No lo entiendo. La sonrisa omnipresente de Mordain adquirió un tono más amable y suave. Chul Asclepias. Te presento a Tessia Aralit, princesa de Lenoir y amiga íntima y aliada de Arthur Leyswin. Los ojos de Chul se abrieron aún más, hasta que pareció una caricatura infantil de un hombre. Tessia, el amor perdido de Arthur, por quien pasó tantas noches sin dormir. Con una risa estruendosa, se abalanzó hacia mí y me abrazó con fuerza, casi derribando a la ira en el proceso. Chul, lo regañó Mordain, pero el medio azur pareció no hacerle caso. Solo pude contener la respiración hasta que Chul me puso de pie. Dio un paso atrás y me sonrió con las manos en las caderas. Eres mucho más hermosa y menos horrible ahora que cuando eras el legado. Tal vez no tan hermosa como Lady Caera del clan de Noir, que también compite por el corazón de mi hermano en venganza, pero ahora puedo ver por qué el mero pensamiento de ti hace tartamudear su corazón. Sentí que se me empañaban los ojos y que mi mente se quedaba en blanco, incapaz de concebir alguna manera de responder a ese comentario que parecía surgir de la nada. Gracias, logré balbucear. Mordain volvió a tararear, con los labios apretados en una fina línea. Chul, estos representantes de Dikaten y Alakri han venido porque necesitan enviar un mensaje a Arthur N.P. Otus. ¿Buscan nuestra ayuda? Chul apoyó el pie en el asiento de la silla más cercana, que también era la que acababa de dejar la ira. Apoyó un codo en la rodilla. Entonces, ya es hora. Estoy preparado. Llevaré este mensaje a Peotus. Fin. Capítulo 496.